a todos. Una alegría que una tarde de lunes feriado, algo nublada, hayan venido a este bello café antiguo aquí en Marcos Paz. Agradecer a quienes me invitaron, a la municipalidad, a la insistencia y la mediación de Hugo Pressman. Y retomando quizás el hilo de lo que señalaba Hugo, ¿no? Estamos viviendo una época extremadamente desafiante, una época, que esto también hay que decirlo desde el comienzo, que nos tomó por sorpresa. La sorpresa, lo inesperado, lo excepcional, lo anómalo, el azar, se conjugaron de tal manera como para que este tiempo argentino adquiriese una fisonomía que no deja de inquietarnos, de interpelarnos, de conmovernos, de convocarnos. Primero porque la mirada hacia atrás, y siempre es necesario mirar hacia atrás, y habría que agregar que siempre que miramos hacia atrás estamos reconfigurando, reinterpretando, redefiniendo el pasado, que no permanece siempre igual a sí mismo, estable, sino que el pasado es una aventura también a ser construida por el presente. Cada época lee de otra manera el pasado que dejó a sus espaldas. Cuando Hugo hablaba de esos nombres de un tren fantasma que atravesaron América Latina desde finales de los 80 y a lo largo de los 90, parecía ser que en ese contexto histórico, si nos instalásemos en esa década, imaginar lo que hoy efectivamente está sucediendo en gran parte de Sudamérica resultaba una quimera, resultaba algo indescifrable. Ni siquiera el más fantasioso de los escritores hubiese podido proyectar, instalado en esa década, un continente como el que hoy tenemos, atravesado como está atravesado por experiencias extraordinarias, diversas, pero todas coagulando en un proyecto compartido de unidad latinoamericana y de algún modo poniendo radicalmente en cuestión esa otra época, esa herencia que parecía una herencia maldita que clausuraba de una vez y para siempre cualquier expectativa de futuro bajo matriz popular, democrática, emancipatoria, igualitarista. Sí parecía haber transformado de una vez y para siempre a nuestro continente y a nuestro país en tierra arrasada, en tierra de injusticia, de desigualdad. Nunca fue más desigual América Latina en toda su historia que en los años 90. No porque fuera más pobre que el África sigue teniendo esa carga terrible y maldita de ser el continente más pobre y miserable del planeta, pero América Latina, gracias a una profunda transformación económica, social, cultural, política, que se desplegó básicamente desde los 80 en adelante, se convirtió en el continente más desigual del planeta. La distancia entre los ricos y los pobres creció exponencialmente. La exclusión, la marginalidad, la fragmentación social, el abandono de las políticas de equidad fueron la nota fundamental de los años 90. Y sobre todo en un país como el nuestro, que guardaba dentro suyo memorias de equidad, todavía resistía en un estado agujereado, desguazado, envilecido, debilitado. Sin embargo, todavía resistía la memoria y la persistencia de un Estado que había actuado de una manera más equitativa, que había construido una política de bienestar y que entre el año 45 y al menos el año 74 había generado una sociedad con índices de movilidad social, con índices de equidad notable obviamente para América Latina, pero no solo para América Latina. Sin embargo, a partir de la dictadura, a partir de ese corte brutal que uno podría situarlo en el Rodrigazo, pero que tiene su punto decisivo, salvaje y despiadado con marzo del 76, la Argentina entra en un proceso que tiene algún interregno mínimo, tibio, en los primeros años del gobierno de Alfonsín, pero entra en un proceso de destrucción sistemática de lo que había sido
la Argentina en esos 50 años prácticamente que van del 45 hacia finales de siglo, pero en realidad el periodo alcanzó a no más allá de 30 años. Quiero decir, la Argentina fue, lo digo en pasado, pero después vamos a ver de qué modo ese pasado vuelve a articularse como presente, fue una sociedad que no solamente se volvió más igualitaria, logró romper las formas brutales de la desigualdad, sino que también y sobre todo a partir de la década del 40 generó la visibilidad de sujetos sociales, de sujeto colectivo, de una clase social ninguneada normalmente por la historia, que no solamente se pudo descubrir como portadora de derechos, sino que también se descubrió como sujeto político, como capaz de actuar decididamente en la dinámica de los acontecimientos históricos. Por supuesto que el giro de los años 70, por supuesto que la desilusión posterior a Semana Santa, por supuesto que esa herida brutal del cuerpo social que fue la hiperinflación dejó fragmentada, denudada, desolada a gran parte de nuestra sociedad, y mirando con horror lo que le estaba sucediendo en el mismo momento en que en gran medida parecían hipotecarse aquellas tradiciones, aquellas ideas, aquellas formas de entender la vida y de comprender la política y de actuar sobre la realidad que parecían cosas del pasado, cosas que ya no tenía que ver con el presente se parecía a un nuevo lenguaje, economía de mercado, democracia liberal, fin de la historia, muerte de las ideologías, derrumbe definitivo de cualquier experiencia que remitiese a sociedades igualitarias. Entrábamos en un tiempo que parecía haber agotado el conjunto de la historia, el conjunto de los conflictos y el conjunto de los grandes debates ideológicos, y entrábamos de lleno a la época neoliberal. Y la época neoliberal no fue simplemente una transformación económica, un cambio en el modo de acumulación del capital, no fue simplemente dejar atrás a la Argentina industrializada, la Argentina de los 40, de los 50, de los 60, para entrar a una Argentina financiero-bancaria, especulativa, una Argentina extranjerizada, una Argentina que ni siquiera regresaba sobre el ideal oligárquico del principio del siglo XX, que era transformar a la Argentina en un país agroexportador, sino que se convertía en un país tomador de deuda, importador de cualquier basura que anduviera recorriendo el mundo, y que al mismo tiempo que generaba eso, entraba en una suerte de descomposición y fragmentación social. Ese es un núcleo decisivo también de un fenómeno paradojal de modernización de la Argentina, como fue el proceso de modernización, porque no toda modernización es benigna, no toda modernización es reivindicable, no toda modernización ayuda a transformar una sociedad en un sentido más igualitario. Hay modernizaciones horrorosas, monstruosas, salvajes. La modernización de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX se hizo sobre la sangre de los pueblos originarios. El desarrollo y la acumulación de la Argentina agroganadera de principios de las décadas del siglo XX se hizo sobre la sangre de los trabajadores agrícolas y urbanos, y el proceso de modernización y de privatización y de neoliberalismo de la década del 90 se hizo sobre la exclusión, la expulsión de millones de compatriotas de la dignidad, de la vida, del trabajo. Se hizo generando violencia social y generando fragmentación. Ese proceso no hubiera sido posible si al mismo tiempo que se transformaba la matriz económica, la matriz industrialista, lo que quedaba de una matriz industrialista que había comenzado a ser desmontada desde el año 76 en adelante, pero que sin embargo todavía de alguna manera persistía, no hubiera sido posible sin una profunda transformación en las conciencias, sin una profunda transformación en lo que podríamos llamar la trama cultural simbólica que instituye los valores en el interior de una sociedad. No es cierto que en los 90 se expulsaron a los valores de la vida social. Lo que se instalaron fueron valores asociados a una nueva práctica, a una nueva concepción, a una nueva forma de articular la vida cotidiana. Valores ligados al hiperindividualismo, al consumo,
valores que de alguna manera rompían los vínculos de solidaridad, trabajaban sobre la sospecha, la distancia, los desencuentros sociales, la invisibilización de actores colectivos que parecían desaparecer de la escena de la historia para ir a parar al vertedero de la historia, a los lugares de la oscuridad, de la miserabilidad, e incluso transformados muchos de ellos en potenciales delincuentes. Hubo un proceso que a veces perdemos de vista de devastación de la vida social, cultural, de la vida ética de la Argentina. Si comparamos, por ejemplo, y es interesante hacerlo, lo que fueron las AFJP y tratamos de trasladarnos al año 2008, cuando después del famoso voto no positivo del hoy pequeño e invisible señor Cobos, el gobierno nacional decide reestatizar el sistema jubilatorio, lo que se da allí es una interesante disputa, que por supuesto es económica, obviamente que sin esa medida la crisis del capitalismo mundial que se desata en el segundo semestre de ese año hubiera golpeado despiadadamente a la Argentina. Ahí se logra capturar una masa de capital dedicado puramente a la especulación financiera y se lo coloca para rearticular trabajo, salario y defensa del mercado interno. Pero no es solamente un problema económico, es algo mucho más profundo. Las AFJP calzaban perfectamente con un imaginario de época, calzaban perfectamente con un tipo de conciencia que fue dominante y que tenía que ver con la idea de que cada uno era su propio empresario, que cada uno dependía de sí mismo, de sus virtudes, de su capacidad de ser exitoso. Fue la época dominada por la retórica de los ricos y famosos, del éxito como medida de crecimiento y expansión de un individuo en el interior de la sociedad. Fue también esa construcción que hoy nos parece terrible, pero que sin embargo capturó la sensibilidad y la conciencia de millones y millones de argentinos, fue también la búsqueda de una ruptura de lo que podríamos llamar la relación solidaria entre las personas. Si algo tenía un sistema abusanado, pervertido por las propias estructuras de la dominación, como era el sistema jubilatorio, si algo todavía tenía dentro suyo, era estar articulado bajo la lógica de la solidaridad entre aquel que, habiendo trabajado toda su vida y retirándose, era sostenido por los trabajadores activos, un flujo de ida y vuelta, una correspondencia, ser parte de una historia compartida, mientras que la lógica, la gramática, la estructura perversa de las AFJP suponía, insisto, que cada uno era artesano de su propio éxito, empresario de su propio dinero, y ofrecía la publicidad de las AFJP un futuro maravilloso. Cada uno deseaba llegar rápido a esa edad de la jubilación para retirarse a esos paraísos fabulosos que se mostraban en la publicidad, parejas que tenían ya edad jubilatoria pero que parecían jóvenes veinteañeros jugando al golf en una playa caribeña. Ese mundo, ese discurso, esa lógica cultural, de alguna manera exacerbada, o uno podría decir ya casi bizarra, sin embargo caló muy hondo, unido todo ese proceso a un mecanismo de ruptura del tejido social, de ruptura de los mapas urbanos, de distanciamiento radical entre las clases medias y los sectores populares. La mayoría de los que nacimos en el 57 o antes del 57, somos hijos de una Argentina del cruce, de una Argentina que a veces más material y a veces más ficcionalmente se veía a sí misma como una Argentina igualitaria. La escuela pública, salvo para aquellos que querían una escuela confesional para sus hijos o alguna escuela inglesa, si tenían dinero y querían prestigio social, la escuela pública era el lugar de la confluencia, era el lugar propio en el que más o menos transitábamos cada uno de nosotros. No vamos a hacer ahora la apología de esa escuela donde se juntaba el hijo del albañil, el del farmacéutico, el del médico, el del carpintero o el del almacenero. No importa eso, hubo mucho de eso, también hubo mucho de ficción, por supuesto, el guardapolvo blanco, que en realidad
escondía las disidencias y las diferencias sociales, pero sin embargo, comparada una Argentina y otra, la Argentina de la privatización de los 90, la Argentina que se pone de espaldas a la educación pública y a la salud pública, la Argentina de las clases medias que abandonan velozmente lo público y se encierran sobre sí mismas y optan por lo privado en general, es una Argentina que comienza a ponerse de espaldas a sus mejores tradiciones. Y sin embargo, y esta es una paradoja interesante para pensarnos a nosotros mismos y no solo desgarrarnos brutalmente las vestiduras por lo poco felices que fuimos a tomar ciertas decisiones, sin embargo la educación pública fue lo que más resistió el huracán neoliberal que atravesó la sociedad argentina. Podemos compararnos perfectamente con lo que está sucediendo en Chile. En Chile, el pinochetismo, que primero a sangre y fuego aniquiló una tradición popular y que después cristalizó como proyecto económico, social, político, y que después se prolongó bajo gobiernos democráticos, asumió y destiló casi en estado puro la lógica neoliberal que transformó incluso la educación en un negocio. En la Argentina todavía pudimos defender la educación pública, pudimos defender la universidad pública. Recuerdo todavía cuando durante el gobierno de la Alianza, siendo ministro de Economía Ricardo López Murphy, quiso ir hacia el arancelamiento de las universidades públicas y hubo una gran resistencia del movimiento estudiantil y de una parte importante de la sociedad, porque parecía que una dignidad que venía de lejos todavía se guardaba en el interior de la educación pública, como si todavía esos relatos, esas experiencias, esa situación insólita que haya resistido en gran medida la educación pública y sobre todo algo que tenía menos chances de resistir como era la universidad pública, podía haber resistido el secundario, la primaria, bajo una gran perversión, que era que mientras resistía una educación primaria y secundaria pública, cada vez más deteriorada, las clases medias enviaban a sus hijos a educación primaria y secundaria privada. Pero que la educación universitaria, que en casi todas partes del mundo, salvando rarísimas excepciones, en general es o privada o si es estatal, se paga, que la Argentina resistiese era una extrañeza y sin embargo era como un último resto de dignidad, un último resto de memoria colectiva, aunque también sabemos que por supuesto llegar a la universidad durante mucho tiempo en la Argentina fue muy difícil. Si bien la universidad marcó un nivel importante de movilidad social, a los sectores populares, salvo raras excepciones, les resultaba muy difícil llegar a la universidad. Hoy está surgiendo algo bastante impactante, que es que en las universidades, sobre todo nuevas, del Gran Buenos Aires, la mayor parte de sus estudiantes son la primera generación de estudiantes universitarios. Esto tiene una consecuencia social, yo diría, pero incluso más profundo, cultural, simbólica, inmensa, que a lo largo de generaciones ninguno de sus hijos hubiera ni siquiera podido soñar con llegar a la universidad, y que hoy gente que vivió en condiciones de pobreza, de exclusión y que ha recompuesto en parte su vida social económica, que pueda ver que algunos de sus hijos están llegando a la universidad, es un dato no menor de lo que está sucediendo en este momento. Pero vuelvo entonces sobre la significación, porque me parece que es un ejemplo que sirve para entendernos un poco. Las AFJP calaron hondo en la sensibilidad de los años 90, en la transformación de nuestra sociedad en una sociedad dominada por el hiperindividualismo, el consumo, la metáfora arquitectónica del shopping center como centro de la nueva sociabilidad urbana. Yo recuerdo todavía que en una ciudad que está en el corazón de la producción agraria sojera argentina como es Venado Tuerto, el acontecimiento más masivo de toda su historia sucedió en los años 90 cuando inauguraron el primer supermercado, creo que era un Norte o una cosa por el estilo, donde 25.000 venadenses fueron a festejar la llegada de eso, que al mismo tiempo, por supuesto, arruinaba
a los pequeños comerciantes del pueblo. Pero a veces es importante ver cómo se dan ciertas cosas para entender dónde estamos parados. La recuperación del sistema jubilatorio, aparte de esto que les decía, de haber habilitado un tipo de herramienta fundamental para llevar adelante políticas económicas, políticas de sostenimiento del trabajo, del salario y del consumo interno, aparte de eso, también supuso la posibilidad de ver de otra manera el presente y el pasado. Porque cuando una época redefine sus propias condiciones, produce nuevos lenguajes y recupera palabras y conceptos que habían quedado olvidados o vaciados o envilecidos. Los años 90 expulsaron del habla coloquial, del vínculo entre las personas, del imaginario político dominante, palabras que habían sido fundamentales, entrañables, decisivas. No se hablaba, por supuesto, de una palabra que hoy volvemos a pronunciar con muchísima intensidad, que es la palabra igualdad. La palabra igualdad era una palabra impresentable en los años 90. La palabra Estado era una palabra que solo se utilizaba para denostarlo, para ponerlo en cuestión, para señalar que era una máquina corrupta e ineficiente. Achicar el Estado es agrandar la nación, se decía desde la época de los milicos, y lo llevó al conjunto de la geografía nacional aquel famoso periodista que citaba siempre a Doña Rosa y que era avalado por las empresas a las que siempre les interesó el país, pero que a la hora de la verdad vendieron todos sus patrimonios y extranjerizaron gran parte de la economía argentina. Pero lo cierto que en los años 90 la relación con tradiciones políticas, con tradiciones populares, con ideas fundamentales que habían recorrido las entrañas de nuestra sociedad, llegaron a un punto de pérdida, de envilecimiento, de achicamiento. Por supuesto, estaban quienes resistían, quienes guardaban sus bibliotecas, quienes seguían reuniéndose, quienes se rebelaban frente a la injusticia, quienes heroicamente, y siendo los excluidos de toda exclusión, como fueron los desocupados, salieron e inventaron una nueva herramienta para ponerse con sus cuerpos delante del horror del neoliberalismo. Pero lo cierto es que incluso tradiciones de raigambre nacional popular fueron capturadas por esa era prostibularia. No podemos perder de vista lo que le sucedió al peronismo cuando fue capturado por el discurso y la práctica del menemismo, y lo que también le terminó por suceder al radicalismo cuando terminó de vaciar lo que le podía quedar de gran tradición irigoyenista popular y compró también el discurso del neoliberalismo. Las tradiciones populares no pasaron indemnes, como si nada hubiese sucedido por ese tiempo, de la misma manera que como sociedad hemos sido marcados profunda y hondamente por la dictadura militar. Ninguna sociedad, y menos la nuestra, que atraviesa un horror como el de la dictadura, sale como si nada hubiera pasado. Siempre quedan las marcas. Y una sociedad tampoco sale como si nada le hubiera sucedido de la hiperinflación. La hiperinflación que cierra el gobierno de Alfonsín y que replica después, inmediatamente llegado Menem al gobierno, tiene como consecuencia destruir tejido social, dejar a una sociedad en estado de pasividad para que se haga con ella cualquier cosa. Muy pocas sociedades, muy pocos países, contados con los dedos de la mano, atravesaron en el siglo pasado y en este siglo experiencias hiperinflacionarias. Se convierten esas sociedades en laboratorios donde el poder hace prácticamente lo que quiere por un tiempo con esas sociedades. La Argentina quedó disponible para que se experimentara con ella. Y los años 90, en gran medida, están ligados a lo que dejó la dictadura como marca del horror en el cuerpo de los argentinos y a lo que dejó la hiperinflación, fragmentando vida social, expulsando, marginalizando, desindustrializando y concentrando la vida económica en cada vez menos manos. De eso emergió el menemismo y la convertibilidad. Cuanto peor, mejor. Una frase de aquel de ojos azules, saltones, psicopáticos, ¿no?
que vio claramente que sociedades en estado de renunciamiento, en estado de fragmentación, en estado de caída libre, son sociedades que se vuelven disponibles. Nos costó, uno podría decir, 15 años, porque también es cierto que esos primeros años de retorno a la democracia fueron años de expectativas, de esperanzas, de militancias juveniles. Miles y miles y miles de jóvenes que se habían educado en la noche de la dictadura, sin embargo en esos primeros años sintieron el llamado de la pasión democrática. Por eso Semana Santa del 87 es un momento de inflexión también. Multitud de jóvenes, con desconcierto y con dolor, entraron primero en el escepticismo, en la desilusión y después en el cinismo. El tiempo de la despolitización de los 90 es hijo directo de esa crisis monumental que estalla en Semana Santa, pero que ya uno podía leer previamente, y que lleva a la experiencia del primer gobierno democrático a su extenuación. Con la democracia se come, se educa y se cura, un ideal que uno podría afirmar, un ideal abstracto por otro lado, porque para que la democracia cure, eduque y alimente hay que tocar poder, hay que distribuir la riqueza, hay que enfrentarse con aquellos que impiden precisamente que con la democracia se cure, se eduque y se coma, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con que una generación pagó el precio de la desilusión, pagó el precio de ese cinismo que atravesó gran parte de la vida argentina a lo largo de los años 90. Más de 15 años de una sociedad que ya no se reconocía a sí misma, de una sociedad de cuentapropistas morales, de una sociedad del sálvese quien pueda, que cuando entró en la noche de su propia crisis, lo único que imaginaba para sus hijos, si es que podían encontrar en algún desván de la casa de los abuelos un papel que demostrara que la ciudadanía española, italiana o donde fuera, le habilitaba la salida del país para ir a soñar a otro país, una vida decente, frente a una sociedad, la suya, que los expulsaba sistemáticamente. Si del sueño de la Argentina primermundista, recuerdo un candidato radical en este caso que decía que él prefería subir al último vagón del último de los trenes, agarrándose del último pasamano, en tanto ese tren lo llevaba al primer mundo. Por supuesto que ese tren para nosotros hacía tiempo que había descarrilado. Ahora está descarrilando en esas sociedades que ofrecían supuestamente ser el oro y el moro y el lugar de realización de todos los sueños redencionales de la humanidad. Pero lo cierto es que la Argentina de los 90 dejó marcas muy profundas que las seguimos viendo cotidianamente en nuestra sociedad. Lo vimos cuando estalló la crisis con la mesa de enlace, maestras de Entre Ríos o de Santa Fe que decían que preferían que sus sueldos los pagasen los hacendados y no el Estado corrupto. ¿Sí? Un retroceso a un tiempo prediluviano incluso, ¿no? Pero también lo vimos en la construcción del resentimiento social, del odio social, del racismo, del prejuicio, de sociedades guetizadas, fragmentadas, abroqueladas. Transformar eso es un largo camino. Es mucho más fácil recuperar vida económica, es mucho más fácil rearticular la vida material social de una sociedad que transformar núcleos, formas de construcción de subjetividad, valores, formas de la conciencia. Ese es un momento más complejo, más álgido, más difícil, porque es meterse en la cotidianidad, meterse en lo más íntimo de una persona. Si yo, una persona que todos los días de su vida se levanta a la mañana, se prepara un mate, unas tostadas y se sienta a leer el gran diario de los argentinos, le digo que ese diario es lo que es, esa persona tiene todo el derecho del mundo de decirme que yo miento, que quién se cree el que viene a decirle lo que le está diciendo. Si su vida, su sensibilidad, su cotidianidad, su manera de relacionarse con el mundo pasa por la radio, la televisión y el diario, que son de la misma corporación que ha acompañado hasta el crecimiento de sus hijos, que ha producido lenguaje, que ha producido formas de comprender la realidad.
Nada más difícil que poner en cuestión los esquemas, los prejuicios, las formas de comprender el mundo. Una sociedad se transforma de verdad cuando logra meterse adentro de la manera de entender el mundo. Porque la realidad no es algo que está ahí y que es igual para todos. La realidad es una también construcción, también es una forma de producción de sentido. El sentido común, el famoso sentido común, no es simplemente el sentido de el hombre de campo, generoso, buena gente, acostumbrado a mirar a lontananza, dar sentencias amables y ser un virtuoso. No, el sentido social y el sentido común se amasa muchas veces con el prejuicio, el resentimiento, la ignorancia, el racismo. Por eso, luchar para darle otra forma a la relación con las cosas, para verlas de otra manera, es una lucha complicada, destemplada, a veces de minoría. Pero también hay momentos en que se abren las compuertas, momentos en que algo sucede y lo que parecía ser un velamiento comienza a moverse, a conmoverse. Por eso a mí me gusta decir que la llegada, por ejemplo, de Néstor Kirchner al gobierno en mayo del 2003 no era algo previamente escrito, como si fuera el eslabón de una cadena perfectamente montada. Había una causalidad que llevaba a que llegara este personaje al gobierno. En absoluto. Ahí se mezcló el azar, se mezcló la casualidad y lo fortuito. Tres palabras que dicen lo mismo, pero para replicar todavía más. Podía haber sido perfectamente el candidato lógico, el que hubiera ganado por primera vez en su vida, no porque es el que se le quedó el auto sin nafta en el Gran Premio de Fórmula 1 del 74, ¿no? Que todavía estaba el general vivo, un poco ya desfalleciente, pero listo para bajarle la bandera a cuadros. Reutemann era no solo el candidato del sistema, del establishment, era el gran candidato de la sociedad argentina. Hubiera ganado en primera vuelta con el 60% de los votos. ¿Para qué? Para replicar una Argentina que ya la conocíamos de los años 90. Porque gran parte de nuestra sociedad, de nosotros, todavía veía el mundo bajo los esquemas, los valores, los prejuicios, los lenguajes de la década del 90. Reutemann no pudo ser porque vaya a saber qué se le pasó por adentro, ¿no? Ese hombre de campo, de pocas palabras, con una sabiduría ejemplar que se parece más a Desde el Jardín que a alguien que dice sentencias que cuando las pronuncia vaya a saber qué cosa rara, extraña y enigmática nos quiere transmitir. Pero lo cierto es que dijo no. Podría haber sido el que ahora ha ganado la gobernación en Córdoba, pero el amperímetro de las encuestadoras empezó a caerse dramáticamente y Duhalde dijo: con este tipo no le gano a mi enemigo mortal. Duhalde cada tanto construye enemigos mortales. El único enemigo mortal que nos hizo un favor a nosotros de convertirse en enemigo mortal de Duhalde fue el que ya conocen, ¿no? El que viene ahí de La Rioja, tierras de Facundo, pobre Facundo, ¿no? Sombra ominosa de Facundo, decía Sarmiento por allí, te cito. No imaginaba Sarmiento que la sombra de Facundo iba a convertirse, encarnarse en un personaje como Carlos Saúl, en fin. Pero lo cierto es que de la Sota no pudo ser y apareció un personaje absolutamente desconocido, de una provincia olvidada, que en general si alguien la conociera porque se había atrevido a hacer el camino hacia Calafate o ver allí el lago argentino o porque sabía que ahí quedaba cerquita el pasaje a la tierra del fin del mundo. Digo, cuando llega Néstor Kirchner a ser candidato a la presidencia, efectivamente es un hombre desconocido para la sociedad argentina y gana de una forma absurda. Gana con el 22% de los votos, entre otras cosas, porque lo que hace Menem es actuar de acuerdo al deseo de las corporaciones, restarle legitimidad, que era la que efectivamente iba a tener Kirchner en la segunda vuelta, donde iba a sacar el 70% de los votos, por una cuestión lógica. El menemismo era la expresión ya de un sector de la sociedad argentina que no podía ir más allá de un 25 o un 30%, y había, ¿no?, una irradiación todavía significativa que venía de la crisis del 2001, que venía de lo que se había conjugado
en esos años y que le iba a dar seguramente el apoyo a Kirchner. Pero lo cierto es que Kirchner da su discurso del 25 de mayo del 2003 con el 22% de los votos. Es claramente una excepcionalidad. No esperábamos ese discurso. Digo, salvo aquellos que lo conocieran muy intensamente y privadamente e íntimamente a Néstor Kirchner, no hubieran predicho, anticipado el contenido de ese discurso. Vengo a hablar en nombre de una generación diezmada. Ya esa frase era una frase que nos sacudía profundamente el alma, porque estaba hablando de lo que ya no se hablaba. No voy a dejar mis convicciones en la puerta de entrada a la Casa Rosada. Estábamos acostumbrados a que todas las convicciones mudaran el día siguiente o el mismo día de llegar a la Casa Rosada. Pero lo cierto es que ahí empezó a pasar algo. Empezó a pasar algo que nos tocó, nos interpeló, nos conmovió, que comenzó a generar un giro que por supuesto podemos ir a leer consecuencias del 2001, la experiencia de los movimientos sociales, la crisis estructural del experimento argentino de los 90 que coaguló alrededor del neoliberalismo menemista y después de la Alianza, la crisis del progresismo, que esto también hay que decirlo. En los años 90 el progresismo creyó que la política estaba muerta, creyó que la política como experiencia social pública, que la política como militancia, que la política en las plazas, en las calles, estaba liquidada, que era cosa del pasado y que ahora la política era cuestión de manejar bien los tiempos de la televisión, saber cómo moverse y qué decir en un set televisivo, que era una época pospolítica. Pero no solo que era una época pospolítica, sino que la economía ya había dado un giro de una vez y para siempre hacia un modelo que era incuestionable. La inexorabilidad fue la palabra favorita que se usó en los años 90 y los economistas, en general, se convirtieron en los grandes profetizadores de nuestro tiempo como nación. Hablaban los economistas y el resto de los mortales escuchábamos. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de los humores del mercado? Los humores, ¿qué eran los humores del mercado? Lo cierto es que el progresismo creyó que la única batalla posible era la batalla republicana. Hacer virtuosa la república, sacarla del pantano de la corrupción menemista y volverla virtuosa. Pero la economía de mercado era intocable. El modelo, la matriz ideológica del neoliberalismo no podía ni siquiera ponerse en cuestión. El lugar de la Argentina en el concierto de las naciones, en el esquema de la división del trabajo, estaba fijado una vez y para siempre. Ni siquiera un intento, ni siquiera un poquito de coraje, ni siquiera remar contra corriente, porque a veces en la vida de un individuo, como en la vida de una sociedad y en la vida de un dirigente político, hay que atreverse a remar contra corriente, ir contra lo aceptado, ir contra lo establecido, aunque no haya ninguna garantía que remar contra corriente nos lleve a algún lado. Es más, hasta podemos caernos de las cataratas por remar contra corriente. Pero lo cierto es que el progresismo creyó que agotada la política, agotadas las grandes tradiciones populares, agotada la agenda social, agotada la idea de igualdad. ¿Quién hablaba de distribución de la renta en la Argentina en los 90? Nadie. El viernes tuve, la verdad, una oportunidad para mí muy conmovedora de participar en Corrientes, una provincia dura, feudalizada, dominada no por el patrón sojero, aunque sí tiene soja, sino por otros dos patrones que van expulsando a los campesinos, que son las arroceras y las forestales. En una reunión, una jornada organizada por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de todo Corrientes, en torno a la nueva ley de tierras. Para mí era como estar en un lugar insólito. 300 o 400 personas, la mitad campesinos venidos de todo Corrientes, agrónomos, técnicos agropecuarios, mucha gente joven, discutiendo la tierra, discutiendo por supuesto la ley de extranjerización, pero discutiendo también mucho más que eso. ¿Quién hubiera imaginado que en la Argentina contemporánea hubiéramos estado en condiciones de discutir el proceso de concentración de la tierra, de discutir lo que hoy está sucediendo en gran parte del país con la expansión de la frontera sojera, arrocera, forestal o minera incluso? Que hoy se organicen los campesinos, que exista la subsecretaría
de economía familiar, de producción familiar, que reúne, les puedo asegurar, porque esa ha sido mi experiencia, no solamente en Corrientes, a una cantidad de gente, de agrónomos, de veterinarios, de trabajadores sociales, de sociólogos, incluso muchos de los que trabajan como técnicos en la subsecretaría provienen de comunidades campesinas y de pueblos originarios, que están haciendo un trabajo extraordinario, metiéndose donde no entra nadie, organizando junto a pequeños espacios campesinos, pequeños lugares, comunidades abandonadas de la mano de Dios, organizando una nueva perspectiva. Cuando un sujeto social tiene conciencia de sus derechos y asume el lugar que le corresponde, no se lo puede hacer retroceder. Y que los campesinos en Argentina, que han permanecido históricamente invisibles, de la misma manera que por supuesto permanecieron invisibles y en gran medida fueron exterminados los pueblos originarios, que hoy vuelvan a organizarse, vuelvan a plantear su lugar, que hoy sean garantía de la soberanía alimentaria, que hoy haya un trabajo de construcción social, técnica, económica. Es algo extraordinariamente importante. Alguien dirá, bueno, la ley de extranjerización de las tierras y los grandes propietarios argentinos, o acaso se es mejor persona por haber nacido en Argentina o haber nacido en Brasil o haber nacido en Estados Unidos. El capital concentrado y la gran propiedad es sin misericordia, independientemente de la bandera que tenga el propietario de la tierra. Sin embargo, a ese discurso, que era equivalente al discurso aquel de la disputa por la renta agraria, sí hablan de la renta agraria, pero ¿y la renta minera y la renta financiera? ¿De qué Argentina veníamos? ¿Qué le había sucedido a nuestra sociedad y a nuestro país? ¿Qué fragmentación, qué desolación, qué caída en abismo había acontecido? ¿Y qué necesidad de reconstrucción, de reparación hace falta para volver a poner en movimiento la vida social popular? Porque no es cierto que cuando se daña económicamente a un país, se lo daña en general en abstracto, se daña profundamente la vida colectiva, la vida popular, y también fue profundamente dañada esa vida. Reconstituirla, repararla, es un trabajo, es un camino, y se la puede hacer de diversas maneras. Una, por supuesto, es reconstruyendo trabajo, reconstruyendo condiciones de vida digna, pero la otra y fundamental es reconstruyendo derechos, es reconstruyendo también lenguaje propio, es recuperando herencia. Recuerdo que en el momento en que me tocaba hablar recordé, para mí una figura heroica de las tradiciones emancipatorias argentinas, por lo que le tocó decir y hacer en un momento histórico, fue Horacio Giberti, que fue secretario de Agricultura de Cámpora y de Perón, y se le ocurrió formular nada más ni nada menos que algo impensable para la tradición de la concentración agraria en Argentina, que es el impuesto a la renta potencial de la tierra. Eso era comunismo soviético en la época revolucionaria de los soviets, por supuesto, no después. O sea, después de Horacio Giberti, que murió hace poco tiempo, nadie más se atrevió, nunca más, a discutir el estatuto de la tierra en la Argentina. Y que hoy volvamos a discutir el estatuto de la propiedad, de la concentración, y que haya actores, sujetos colectivos, que son conscientes de sus derechos, es un camino que no podemos de ninguna manera desvalorizar, porque efectivamente todavía no se ha hecho A, B o C. Entonces me parece que en ese punto es lo que en gran medida se produce un giro a partir del 2003. A partir del 2003 vuelven a abrirse zonas que estaban cerradas, de la misma manera que podemos reapropiarnos de esas ideas, de esos libros que estaban ya en los últimos estantes de nuestras bibliotecas, de esas memorias colectivas, que parecía que eran piezas de museo. Éramos arqueólogos de un tiempo ya acontecido. No éramos portadores de tradiciones, de palabras y de ideas en estado de contemporaneidad hasta hace no mucho tiempo. Más bien, la sensación era que había que resistir a la tempestad como fuera posible a cada uno y ver qué iba a pasar en algún momento. A veces en la historia se producen estos momentos de ruptura, estas especies de disparadas impensadas,
y también, ¿por qué no decirlo de esta manera?, estos enloquecimientos que perturban lo establecido. Y lo establecido era seguir un camino de concentración, de despolitización, de pérdida de sentido y de dominio de un tipo de práctica, de concepción y de organización de la vida social que había expulsado de una vez y para siempre esas tradiciones populares, emancipatorias, esa idea de una sociedad que puede sostenerse sobre derechos. La sociedad de los 90 fue una sociedad que fue destruyendo sistemáticamente los derechos. Reapropiarnos de los derechos, volver a ponerlos sobre la mesa, es un acontecimiento extremadamente poderoso, extremadamente decisivo, del que es muy difícil después volver. Es muy difícil volver a la sociedad en la que efectivamente se habían demudado esos derechos. Entonces, no estamos en la mejor de las sociedades, no se ha hecho todo lo que habría que hacer, por suerte. Queda muchísimo por discutir, por hacer, por imaginar. Por esas cosas extrañas volvemos a hablar en potencial y en futuro. Es decir, vuelve a abrirse una línea que marca un horizonte, cuando en realidad lo que pensábamos y percibíamos era que el horizonte estaba cerrado y que lo que se repetía era más de lo mismo. Más de lo mismo. Es decir, que ya no era posible imaginar una sociedad en discusión consigo misma. Fíjense lo que se ha discutido a lo largo de estos años. Los debates extremadamente significativos que han recorrido nuestra vida nacional. El debate sobre la renta agraria, por supuesto. El debate sobre la reestatización del sistema jubilatorio. El debate fundamental, y yo diría que un rara avis de la historia mundial contemporánea, que es el debate sobre los medios de comunicación en la Argentina, que fue quizás el acontecimiento en términos parlamentarios más democráticos de la vida parlamentaria argentina. La discusión de la ley de servicios audiovisuales recorrió el país, pero se hizo cargo también de una gran movilización de distintos actores. Es decir, no simplemente se formuló una ley, se la llevó al Congreso, se discutió y se la votó, sino que abrió la caja de Pandora de los medios de comunicación. Una sociedad como la nuestra, donde los medios de comunicación son como el agua. Ya nadie se pregunta cuando toma un vaso de agua, simplemente lo toma. Los medios de comunicación se acuestan con nosotros a la noche, educan a nuestros hijos, habitan nuestra cotidianidad, inventan nuestro lenguaje. Es parte de nuestra existencia. ¿Cómo despreciar el papel profundamente significativo que tienen en la construcción de opinión pública y de sentido común? Decía mi amigo Nicolás Casullo que en el tiempo de la crisis de la política y de la caída en abismo de los grandes partidos, la derecha contemporánea son los grandes medios de comunicación, que tienen el núcleo, son la nutriente de la ideología neoliberal. Si es cierto una parte de lo que yo intentaba decirles a ustedes, que el neoliberalismo no es solamente transformación económica, etcétera, etcétera, sino que es fundamentalmente un cambio de paradigma cultural, el papel de los medios de comunicación es decisivo, es central para trabajar en el interior de la cotidianidad, de las conciencias, para meterse en nuestro lenguaje. ¿Cómo pensar que esa corporación, que por supuesto está atravesada por la lógica del capitalismo y de los múltiples negocios, puede permanecer neutral frente a un conflicto en el que se discute nada más ni nada menos que la renta agraria? ¿O cómo pensar que puede ser neutral frente a la reconstrucción de la idea de Estado, de espacio público? Entonces, en la Argentina se produce algo extremadamente importante, yo diría de un caudal inmenso. Se abre esa caja de Pandora de los medios de comunicación, nos metemos adentro, los podemos discutir. Muchísimos, y a mí me pasa mucho porque en distintas recorridas, la verdad que estos años también tienen como gran experiencia maravillosa el poder estar en lugares en los que no hubiera imaginado estar en la Argentina. Esto también hay que decirlo. Hugo decía sobre el lugar de los intelectuales. Yo
tengo mis dudas respecto a... Mis dudas no, critico cierta construcción prejuiciosa. La sangre que se derramó en la Argentina en los peores años de las oscuridades represivas fue sangre de obreros y sangre también de intelectuales, de profesores, de maestros. Digo, a la hora de la verdad, los milicos no hicieron distinción, ¿no? Y así como enmudeció o se cayó la posibilidad de salir a decir una palabra política en los años 90, cuando se derrumbaba la idea de la política y no hubo efectivamente una gran cantidad de hombres y mujeres provenientes de la universidad o de la vida intelectual que salieran a enfrentarse al sistema, lo mismo sucedió en otras esferas de la vida, lo mismo le sucedió a los que comparten la vida social. Los intelectuales viven en el interior de una dinámica social, de una dinámica histórica. Hay momentos en que la historia te toma por asalto, que la historia te llama y no elegís. Siempre uno elige. Pero hay momentos únicos de la historia, momentos de intensidad, de apasionamiento, momentos que están sucediendo y que si uno no es capaz de meterse en el acontecimiento de la historia, queda absolutamente afuera. Bueno, algo de eso sucedió fundamentalmente en el 2008. Lo previo lo preparó el encuentro de Mar del Plata, donde Evo, Chávez, Kirchner y Lula le dijeron no a Bush. Lo preparó ese gesto fundamental que, como decía el viejo León Rosisner, que no era un kirchnerista ni de la primera ni de la última hora, decía, ese gesto de Néstor Kirchner de dar la orden de que se bajasen los cuadros de Videla y de Viñones constituyó, en un sentido material y simbólico, la salida del terror que todavía perturbaba el cuerpo de los argentinos y que venía de la noche de la dictadura. Decir en las Naciones Unidas que hablaba como hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo suponía también cortar algo fundamental, cambiar esa Corte Suprema venal, corrupta, y construir una Corte Suprema como la que teníamos. También ahí era un gesto. No reprimir las protestas sociales, sabiendo que en la Argentina está siempre lista la muerte y sobre todo la muerte de los débiles. Es decir, son decisiones que de alguna manera nos conmovían, nos perturbaban, nos inquietaban, pero todavía no había habido una interpelación que solo a veces la historia produce. Y esa interpelación fue la 125. Por eso yo reivindico la 125. Están aquellos que dicen, no, pero tenían que haber preparado de tal manera, dividir, se equivocaron. A veces esa dama antigua, un poco ajada, y que muchos decían que ya estaba lista para vestir santos de una vez y para siempre, a veces actúa de la manera menos impensable y a través de las formas que no necesariamente son virtuosas o que son decisiones verdaderas como portadoras de una decisión intachable. A veces el error, lo impensado, lo inesperado genera condiciones que abren una historia. La 125, formulada por un yuppie economista que hoy escribe libritos para convencer a la clase media que este es un gobierno de porquería. Bueno, ese economista que llegó ahí de la mano de alguien que fue durante mucho tiempo jefe de gabinete y diseñó esa 125 sin imaginar sus consecuencias, produjo un giro colosal en la historia contemporánea argentina. Repolitizó a esta sociedad. Hubo un día paradigmático en Buenos Aires, en el Monumento a los Españoles, una fiesta de lo más granado de la sociedad porteña y de todos los centros del núcleo de la Pampa Húmeda. 300.000 personas allí con banderas argentinas, festejando que ahora sí se iba a poder sacar a este gobierno de corruptos y de montoneros. Y del otro lado, en el mismo día, 150.000 personas en la Plaza de los Dos Congresos. Un acto único de la historia argentina, ¿no?
Uno puede decir una sociedad enfrentada, partida al medio. No, una sociedad repolitizada. Porque el conflicto es la carne y la savia de la democracia. La década de los 90 también inventó la idea de la democracia como una estructura parecida a la mesa de Mirta Legrand, donde todos nos juntábamos, somos todos amigos, y como si fueran todos gerentes de empresa que administran y gestionan sus empresas, se administra y se gestiona la cosa pública. La democracia, desde los griegos en adelante, tiene dentro suyo un litigio que instituye a la política, y que es el litigio por la igualdad. Cuando a los incontables les dijeron: ustedes van a ser iguales en términos de ley y de representación, los incontables dijeron: perfecto, pero también queremos sentarnos en la mesa donde se come, queremos comer parte de ese banquete de la democracia. Y ahí comenzó la política, en el momento exacto en que unos pocos se quedan con la riqueza material producida por el conjunto de una sociedad. La política siempre es un espacio de litigio. La democracia siempre es un territorio de conflictos, porque es diversa, compleja, contradictoria, porque hay injusticias, desigualdades. Y el conflicto es dinamizador. El conflicto es parte de la reinvención cotidiana de la democracia. Por supuesto que el conflicto no es la guerra. El conflicto no es la lógica del exterminio del otro. El conflicto es reconocer este movimiento caudaloso que se despliega en el interior de la vida social. Los griegos inventaron algo fabuloso, ¿no? Pobres los griegos, ahora están pasándola mal, pero tuvieron su época milagrosa, ¿no? Hace lejos y hace tiempo. A veces la historia de los pueblos se reduce a un momento único. Bueno, el momento único de los griegos, la verdad que alcanzó para desperdigar una cantidad de cosas significativas. Los griegos tenían un concepto, que era el concepto de isegoría. La isegoría significaba algo tan sencillo como lo siguiente: que todos los miembros de la asamblea, todos los ciudadanos, tenían derecho a tomar en condiciones de igualdad la palabra. Lo mismo el gran retórico que el tartamudo. Y el concepto de isonomía, que se corresponde con el de isegoría, significaba que todos estaban equidistantes del centro del poder. Esto, por supuesto, es la quintesencia utópica de la democracia. Por eso la democracia está siempre por hacerse, está siempre por construirse, es siempre una apuesta. Una apuesta que, por supuesto, nos hace reconocer la diferencia fundamental entre la existencia del Estado de Derecho y la no existencia del Estado de Derecho. Como argentinos ya sabemos el precio que hemos pagado al perder el Estado de Derecho. La generación de jóvenes, a diferencia de nosotros, nacieron en democracia. Pueden ser más insolentes con la democracia. Pueden jugar con ella de una manera mucho más intensa, no perturbadora. Nosotros recordamos la caída, el daño, el horror. En cambio, me parece que esto es interesante, este momento histórico de la Argentina. En el 73, grandes sueños, grandes utopías políticas, el paradigma de la revolución, todo empezaba a acabarse. Hace poco fue el 11 de septiembre, no el de la caída de las torres, el 11 de septiembre del golpe a Salvador Allende en 1973. La sensación de que empezaba una historia que terminó en una gran oscuridad para América Latina. El final de la democracia, que después, por esta inercia y aparte esta resistencia que siempre está en el interior de los pueblos, se construyó bajo otras perspectivas a partir de la década del 80. Pero lo cierto es que hoy la democracia está allí. La democracia es parte de nuestra cotidianidad, está dentro. Podemos salir a discutir, podemos discutir todo. Imagínense, se ha discutido el matrimonio civil igualitario. Tarde o temprano discutiremos la despenalización del aborto. Discutimos la renta agraria. Y vamos a discutir tarde o temprano la reforma agraria también en la Argentina. Esto era impensable 9 años atrás. Estaba terminado, nuestros libros cerrados, guardados en el último estante, y nosotros como custodios de ideas, de tradiciones y de memorias que eran la de nuestros
muertos queridos, pero que ya no tenían ninguna posibilidad de volver a soñar sueños ya soñados. Cada generación a veces tiene la suerte de volver a soñar sueños ya soñados bajo las condiciones que su propia época le plantea.